Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad de Madrid. Coronando la ciudad de Bogotá está el Cerro de Monserrate, un sitio que era sagrado para los antiguos muiscas, un lugar donde esta cultura ancestral se hermanaba con sus dioses. Pero llegó la Iglesia Católica y cristianizó aquel cerro. Hizo allí diferentes iglesias y, según nos cuenta la historia y las leyendas, acontecieron allí varios milagros. Sin embargo, no sé si es por esa antigua tradición muisca o por razones que desconozco, en este sitio acontecen infinidad de fenómenos extraños, apariciones de luces, fenómenos poltergeist, algo que es un secreto a voces entre los empleados del sitio y que vais a escuchar testimonios en primera persona de los protagonistas de estos hechos insólitos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, La Maldición de Monserrate. Me es muy difícil describirla porque tengo con ella una especie de relación entre amor y el odio. Para muchos está 2.600 metros más cerca del cielo. Para otros simplemente la capital de Colombia con entre 8 y 10 millones de habitantes, nunca tuve la cifra clara. Con un caos tremendo en diferentes zonas de la ciudad, con un centro de ciudad que es hermoso, a la vez que hay que ir mirando por cada esquina para que no te asalten. Sé que por esto me van a llegar insultos, @JuanGVallejo, no se preocupen, los recibo sin ningún problema. Pero es una ciudad a la que amo, porque aquí rehice mi vida, aquí tengo mi hogar y aquí tengo mi casa. Una ciudad que sería perfecta para que en ella viviese el conde Drácula, porque hay veces que he contado 3 semanas sin ver el sol. Continuamente encapotada, gris, fría, muchos la llaman la nevera. Bogotá, la capital de Colombia. Por encima del caos y de sus bellezas que tiene ambas cosas, creo que es una ciudad muy particular porque en ella más de 8 millones de almas se levantan todos los días con diferentes anhelos. Y eso creo que no es gratis y eso la hace especial porque representa y resume todos los anhelos que hay en este país que amo, en Colombia. Gente que quiere progresar, gente que quiere levantarse para tener un buen día, gente que quiere levantarse para salir de la pobreza, gente que se levanta y que lleva trajes de más de $1.000 para hacer grandes negocios. Todo eso es Bogotá. Es un puzzle muy difícil de describir, repito, con una serie de facetas, de peculiaridades que realmente la hacen única. Hay veces que quiero salir corriendo de aquí, que me levanto por las mañanas y digo, Dios mío, necesito salir de acá o me enloquezco. Creo que le pasa a muchos millones de personas que viven en esta ciudad y solo hace falta ver cómo están las carreteras cuando hay puente. Necesitamos respirar de vez en cuando de Bogotá. Pero esa especie de belleza maldita que tiene, al final, no sé por qué, te atrapa. Te creas tu burbuja, te creas tu entorno, te creas tu zona de confort en medio de este caos que muchas veces es tremendamente agresivo. Y el programa de hoy va sobre Bogotá. Va sobre Bogotá, sobre una Bogotá oculta, sobre lugares que transitan millones de personas a diario, como por ejemplo son los buses de Transmilenio, o lugares que son iconos turísticos de la ciudad, como el famoso Cerro de Monserrate. Lugares que tienen una historia oculta, una historia que un buen amigo, Howard Gutiérrez, ha recopilado en un libro que se llama Conexión Enigma. Historias paranormales de Bogotá. Y creo que nunca nadie había hecho esto.
nadie se había recorrido Bogotá en su faceta más oculta y oscura. Allí, cuando las sombras tienen su reino. Allí, donde las sombras ocultan su rostro. Unas sombras que nos hablan de un Bogotá distinto, de un Bogotá muchas veces trágico y oscuro, pero un Bogotá que está ahí, miremos donde miremos, y es que creo que es parte del alma de esta ciudad, parte de los anhelos que se disipan y se pierden caminando por estas calles, parte de los sueños que se diluyen en una Bogotá que muchas veces puede ser muy agresiva. Creo que esto sería extrapolable a todas las grandes capitales de Sudamérica y de Latinoamérica. Me gustaría ver sus comentarios luego en redes sociales o aquí en YouTube, si escuchan este podcast en el YouTube de Caracol Radio. El caso es que es una Bogotá que, aun siendo oscura, nos fascina, porque es desconocida y por primera vez se ha documentado. Una ciudad que está a 2.600 metros más cerca del cielo y muchas veces cerca del infierno, aunque nos quede muy lejos si mirásemos hacia el suelo. Una ciudad de luces y sombras, como creo que son casi todas las del mundo, aunque aquí las luces no sé por qué brillan más y las sombras son más oscuras. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios y opiniones, y ese numeral es Bogotá Caracol. Repito, el numeral es Bogotá Caracol. Ponernos ahí qué opináis de esa introducción que he hecho. He comentado lo del insulto en la introducción porque en Navidad hicimos un programa hablando de Bogotá y salió lo del tema del centro de Bogotá y yo dije, pues da muy mala imagen de la ciudad. Desde mi punto de vista había que cambiar muchas cosas ahí y hubo un tipo que me insultó. Entonces yo pensé, no, pues si quieres sigo diciendo que el centro de Bogotá es como el de París para que no cambien nada y siga toda la vida así. Creo que el periodismo debe hacer esto, denunciar las cosas que no están bien, ¿vale? Para que se cambien, si no, nunca cambiaríamos. Pero bueno, hecho esta aclaración, comentaros también que tenemos un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis información todas las semanas, vídeos con noticias del misterio y podcast también. Y los que os gusten los viajes, que sepáis que tengo una empresa de viajes de autor. Septiembre y octubre estaré en Egipto. ¿Queréis caminar a la sombra de las pirámides de Giza o navegar por el Nilo haciendo un recorrido de misterio? Pues tenéis toda la información en la página web viajesjuanjesusvallejo.com, repito, viajesjuanjesusvallejo.com, y también en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, en un post fijado al comienzo del timeline. Ahí tenéis un número de WhatsApp al que escribir para que tengáis más información de mis viajes de autor, repito, septiembre y octubre de este año Egipto. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que se conectan en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Y en esta oportunidad, Juanje, un programa que me toca profundamente porque, bueno, está en la ciudad en la que nací, ciudad en la que en algún momento hace unos años, Juanje, tú y yo solíamos hacer recorridos por el centro histórico aquí de Bogotá, la Candelaria, y precisamente tratábamos de desentrañar algunos de estos misterios, de esas luces y sombras, de esas leyendas que han permeado para siempre esta urbe, la ciudad que me vio nacer, una ciudad de contrastes,
una ciudad donde se mezcla el caos, las luces y las sombras, muchas veces las sonrisas de una persona humilde que trabaja en cualquier negocio y que te trata entrañablemente, como también a veces algunas actitudes reprobables de algunas personas. En todas las ciudades pasa eso, no solamente aquí en Bogotá, y en esta oportunidad vamos a estar realizando un viaje a través de las historias paranormales de Bogotá, de la capital de Colombia, con un auténtico experto, una persona que ha investigado directamente, como es Howard Gutiérrez, gracias a un libro que ha sido publicado recientemente y que tengo aquí en mis manos, así que va a ser un programa realmente apasionante para todos los que amamos la historia profunda de Bogotá. Creo que en el fondo Bogotá es tan bipolar como Colombia. Uf. La amas o lo odias, aquí no hay términos medios, Sí, hay sí, sí. luces y sombras. Y esto es lo que me decía algún amigo colombiano cuando vivía en Madrid antes de venirme a vivir acá. Y la verdad que tienen toda la razón del mundo. No sé por qué este país es tan bipolar, ¿vale? Y por qué esta ciudad también es tan bipolar. Yo creo que he encontrado mi hogar, que he encontrado mi espacio, me encuentro ahora muy bien y muy a gusto en Bogotá, pero hay veces de vez en cuando que me han dado una ganas de salir corriendo que no te puedes ni imaginar. Y esta ciudad es así, con sus luces y sus sombras, como somos todos los seres humanos. Pero esto que decía Alejandro Bernal, que es rolo de toda la vida, pues yo creo que ilustra también muy bien este sentimiento, que creo que no es único. ¿Querías contar algo, Alejandro? Juanje, es un tema que hemos vivido no solamente las personas que hemos nacido acá, tú también en condición de extranjero, Bogotá, y esto es una frase que me gusta repetir mucho sobre mi terruño, es una ciudad tan generosa que le dicen la nevera porque nos da de comer a todos, no solamente por la temperatura. Así que bueno, soltando una lanza a favor de mi ciudad, Juanje. Listo, y además me has dicho que por tu barrio pasa un tío vendiendo unas morcillas que están Claro buenísimas. que A ver sí, si, buenísimas. a ver si un día voy a Kennedy y me zampo unas con huevos fritos que me encantan. En fin, así tengo el colesterol y la gota que estoy, que ni te cuento. Bueno, y el que ha hecho un libro maravilloso, no había ningún libro así, ¿vale? Es el primero que se publica, investigando a pie de campo las historias de Bogotá y que tiene un canal de YouTube que se llama igual que el libro, ¿vale? Pues es Howard Gutiérrez, que tiene un libro que se llama, acaba de salir, Conexión Enigma. El subtítulo es Historias Paranormales de Bogotá, de editorial Calixta. Howard Gutiérrez, que además diriges este canal de YouTube que se llama Conexión Enigma. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Y la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Howard Gutiérrez para toda la audiencia de Caracol Radio? Que es la primera vez que estás por acá. Juan Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para Alejandro Bernal, para su merced también y todas las personas que en este momento nos están escuchando. Hombre, estoy muy agradecido por este espacio. Como lo dije antes, es bastante inquietante y preocupante también porque yo estos espacios con Juan Jesús Vallejo, lo que lo he escuchado en otras partes, los relaciono más como a un parcial final de una universidad. Entonces, por la experiencia, por todo lo que se puede aprender de consejos, además de la vida como investigador en el mundo, que eso ya es mucho que decir. ¿Quién es Howard Gutiérrez? Bueno, un amante a las dudas existenciales, un amante a los misterios, que nació en Bogotá, tiene una relación, como ustedes lo dicen, de amor-odio con Bogotá. A veces la odio profundamente y al mismo tiempo termino amándola, pero yo no me veo viviendo en otro sitio. Tengo en mi mente que mi propósito en esta vida va a ser seguir buscando y contando historias inexplicables de mi país. Ojalá se dé la oportunidad para estar en otras partes del mundo, pero por ahora trabajo con lo que tengo y sigo recopilando historias en Conexión Enigma del canal, y esperemos si continuamos con los libros porque este es el volumen 1. Porque tú has hecho una cantidad de investigaciones en Bogotá fascinantes, asombrosas, que podéis escuchar con un montón de testimonios, además, en el canal de YouTube Conexión Enigma,
creo que eres el único YouTube del mundo ya, el único youtuber, perdón, que sale a la calle a investigar, porque todos los youtubers básicamente se dedican a ponerse delante de una cámara, dicen una serie de estupideces en general y la gente les sigue. También hay algún youtuber en condiciones y hay canales de YouTube que yo sigo que no voy a dar nombres ahora, ¿vale? Bueno, sí puedo dar nombres, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, en geopolítica hay uno que se llama Visual Politics, que es buenísimo. O sea, en YouTube hay de todo, ¿vale? Pero en ese YouTube muy juvenil, sí es verdad que hay toda una serie de personajes que me parecen nefastos, que son una panda de críos que ahora se creen semidioses y que en general me dan ganas de vomitar. No voy a decir nombres, eso sí, que hoy estoy muy comedido. Pero nadie sale ya a investigar. O sea, nadie coge un micrófono y una cámara y se va y dice, vamos a ver, me voy a Monserrate a ver si en Monserrate pasa algo. Me voy a Transmilenio y a ver si en Transmilenio pasa algo. Y es lo que hace Howard Gutiérrez, y lo lleva haciendo varios años y por eso tiene más de 100.000 suscriptores en su canal de YouTube y algunos vídeos muy virales, como por ejemplo de fantasmas y fenómenos paranormales en el Transmilenio. ¿Cómo es acercarte, Howard, hasta estos lugares con una cámara y una grabadora? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Se abren contigo? ¿Te reconocen? Es mucho más complicado de lo que nos imaginamos. ¿Cómo es esa labor de investigación de campo que haces en Bogotá? No es muy fácil hacerlo en Bogotá, porque yo procuro no ir con la cámara así, grabando un videoblog que, hola, ¿cómo están? No sé qué, quiero preguntarle. Eso creo que genera algo en la gente y es incomodidad, y de paso ya se rehúsan a interactuar con uno hablando. Otros creadores de contenido lo hacen, pero pues a mí no me funciona y creo que es una parte de irrespeto hacia la gente. Lo que pasa en esto de mi investigación es que yo tuve la fortuna y también la desgracia de aprovechar los empleos que yo tuve en ese entonces, que eran empleos operativos, que me implicaba estar todo el día en la calle. Dos de esos era entregando facturas de servicios públicos en los barrios que tocaba, y normalmente como era, no me daba como ese Grinch de ir a los barrios más peligrosos, antes al contrario era como por ir a conocer. Entonces me mandaban a estos barrios, me mandaban todo el día en la calle o tomando el consumo de algún servicio público, y sí o sí uno interactúa con la gente, sí o sí uno conoce el sitio. Cuando uno está en alguna olla de expendio, la primera vez uno dice, de acá no salgo, de aquí esto me atraparon grave. Yo estuve entregando algunas cosas en lo que ya era el Bronx, la L, y allá hay unas reglas. Entrar es, entre comillas, con un uniforme de trabajo prácticamente blindado. Disculpa que te corte. Para la gente que nos escucha desde fuera de Colombia, el Bronx era considerado el barrio más peligroso del mundo. Era una olla de dispendio de drogas donde cuando entró la policía pues había hasta salas donde picaban a gente y cocodrilos que se los comían, ¿eh? Y esto es real, no es ciencia ficción. Disculpa, Howard, hecha esa aclaración, ¿cómo fue tu paseo por el Bronx? Que nos has dejado intrigadísimos. Ahora el nuevo Bronx es el barrio María Paz, que queda detrás de Corabastos, en la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá. Entonces, claro, con ese uniforme de trabajo, yo estaba blindado, pero podía entrar a sitios donde normalmente no se permite, menos con una cámara, menos con una grabadora de voz. Entonces, poco a poco, me fui haciendo, se puede decir que a amigo cercano de personas de allá. Me podía sentar en cualquier sitio de estos a tomarme una gaseosa o me la invitaban, venga mono, tómese esto, venga. Y ahí yo aprovechaba sin tener en cuenta que, o sea, sin pensar que estaba haciendo como tal una investigación y sin saber que esos iban a ser mis próximos contactos con otras personas que ya me van conociendo. Dicen, mire, este muchacho hace esto, puede contarle, si quiere lo llamamos, y nos vamos reuniendo poco a poco. Y conté con esa facilidad. Claro, al inicio es corriendo, entregando mi trabajo normal, y corra para un hospital, o corra para un cementerio, y corra para otro lado, y a pararme allá a ver, preguntarle a los vigilantes, a las personas que trabajan primero,
porque es la gente que como que más habla, y si no, entonces les dejaba una tarjeta, les dejaba mi número, y ahí, muy, muy paciente hasta que lograba como romper ese hielo y ya podía tener el primer relato, que es el general, y ya de ahí para allá ir hablando con él. A los 15 días volvía, le decía, no, reunámonos otra vez y cuéntemela nuevamente. Habían cosas que cambiaban, tenía más preguntas y todo eso lo voy guardando. Ahora, hoy en día es mucho más fácil. Claro, ya me escriben al correo y tengo tal cosa para contarle. Ya voy hasta allá directamente. Ya puedo agendar citas de, no sé, tengo una historia de Los Laches, el barrio de Los Laches, si quiere venir. Me toca ir porque si no, entonces ¿quién la cuenta? No podemos seguir contando historias del castillo marroquí, de Candelaria, del Salto del Tequendama, porque eso es lo de siempre y se cuentan mal. No es que yo sea perfecto, solo que, digamos, un ejemplo es el Salto del Tequendama y dicen el lugar más terrorífico de Colombia es el Salto del Tequendama que queda en Bogotá. Y ahí ya la cagaron porque es de Soacha, de parte como de Cundinamarca, entonces hay mucha desinformación y es a partir también de los medios y de pequeños periodistas que son utilizados para tener la noticia del clip del día a día y lamentablemente creadores de contenido tomamos esas noticias que son del clip para vender pauta publicitaria y sin ningún filtro la expulsamos en un canal de YouTube, que está bien, pues cada quien hace su trabajo así bien, pero al final creo que lo más importante es ir a corroborar eso, ir a vivir la experiencia. Si no va a ser una investigación muy grande, pues por lo menos ir a ver si es verdad, no es verdad. Pues prácticamente eso, no sé si la respondí la pregunta, pero viene de mis trabajos. Eso es periodismo, amigo. Eso es hacer periodismo, ir hasta el lugar de los hechos y que te cuenten cosas. Me puso Alejandro Bernal una cara cuando dijiste lo de la nueva olla, ¿cómo se llama? María Paz, Juanje, detrás de Corabastos. ¿Y qué tiene que ser? Como para que te dé un infarto nada más que mirarlo. Pues lo que pasa, Juanje, es que hace unos años cuando se hizo la recuperación del lugar donde quedaba originalmente el Bronx, que era en el centro de Bogotá, gran parte de las personas que vivían en esa zona se disgregaron en otras partes de la ciudad y gran parte de ellos recalaron en mi querida localidad de Kennedy, precisamente donde comentó Howard, detrás de Corabastos, barrio María Paz. Realmente un lugar muy poco recomendable, salvo que realmente puedan tener algo de seguridad para transitar, pero quería hacer una breve acotación. Yo tuve la oportunidad de entrar al Bronx original cuando era niño, sí, cuando era niño. ¿No me habías contado? Suelta. Bueno, lo suelto aprovechando que estamos aquí con Howard. Y recuerdo mucho, Juanje, que obviamente había un ambiente, un entorno bastante denso respecto a todo lo que se mueve ahí, no solamente sustancias psicoactivas, sino realmente una tensión latente en el ambiente. Pero en medio de ese contexto tan lúgubre, tan denso en algunos momentos, yo recuerdo que en ese momento pues entramos a ese lugar porque estábamos buscando a un sobandero, a una persona que iba a ayudarme en este caso. Yo jugaba mucho fútbol de niño, me había fracturado un dedo y estábamos buscando una persona que me ayudara con eso. Bueno, Juanje sabe de las grandes virtudes de los sobanderos colombianos, los mejores. Cuenta que es un sobandero, que la gente no lo sabe. Exactamente, para la gente del extranjero, Juanje. Es una persona que a través del uso de ciertos aceites y demás llega y realiza una serie de masajes en una parte determinada de tu cuerpo. Y aparte de eso, pues no sé, gente que tiene un conocimiento en anatomía que yo no sé cómo lo hacen, pero funciona, Juanje. Y tú lo viste en una persona, funciona. Realmente es impresionante lo que hacen esas personas. Qué fuerte. ¿Y te quitó el dolor del dedo? Sí, me quitó la fractura, Juanje. Me lo quitó. Bueno, respecto a lo que se refiere a Alejandro, creo que lo he comentado, lo cuento rápidamente. Sí. Nos quedan 3 minutitos de este bloque. No, yo estaba con mi exmujer y tenía un bultito en el pie. Y nos dijeron que tenían que operarla, no había opción B, y estaba en San Roque, Antioquia, y en San Roque, Antioquia nos dijeron, no, olvídate, habla con fulanito, no era un sobandero, era un rezandero, que la va a rezar y tal, y listo. Y de todas formas, pues, si hay que operarla, pues qué más nos da que venga el rezandero, ¿vale? Sí.
Yo cuando vi el señor me dio un amago de infarto casi que me caigo para atrás, ¿vale? O sea, el tipo le faltaban la mitad de los dientes, un desastre que yo dije, bueno, pues de todas formas, por 20 o 30 mil pesos que iba a cobrar, pues ya está, pues que le toque el pie, tampoco pasa nada. Y llegó el tipo allí haciéndole cruces en el bulto y no sé qué y tacatá, y a las 2 semanas se le quitó el bulto, no hubo que operarla. Y eso lo he visto, y es un hecho. El tío es el tío con más suerte del mundo. O lo que hace es efectivo, yo no lo sé. Ahora, que no hubo que operar a mi exmujer, doy fe. Y nos dijeron los médicos que había que operarla, que no había opción B. Y además con medicina prepagada, súper de la buena, fina, guay. Ale. Como detalle particular, Juanje, ese conocimiento que utilizan tanto el rezandero que atendió a tu exmujer como el sobandero que me trató a mí cuando era niño, por lo general es un conocimiento que se pasa a través de tradición oral. Muchas veces es de padres a hijos, sí. Es heredado, así que eso también es parte de la magia y como quería acotar Juanje, también de la luz que se podía llegar a encontrar en un lugar tan denso, tan lúgubre, en la calle más peligrosa del mundo como lo era el Bronx, pero también donde había personas que ayudaban a quienes necesitábamos algún tipo de beneficio a nivel de salud, Juanje. Yo creo que podríamos hacer 20 programas como este, pero bueno, ya haremos alguno otro más. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Bogotá, Caracol, esta ciudad única en el mundo, repleta de luces y de sombras como ninguna que yo haya conocido. Y estábamos hablando aquí, entrevistando a Howard Gutiérrez, hablando sobre sus investigaciones en Bogotá, aunque antes nos dimos un paseo por lo más lúgubre de esta ciudad, que ha sido, por desgracia, famoso a nivel mundial como fue ese barrio del Bronx. Y la verdad que olé a este señor que es capaz de meterse en esos barrios y sobrevivir y contarlo. Eso es más misterio que el libro que ha publicado. En fin, seguimos adelante con la entrevista. Y bueno, tienes un montón de capítulos en tu libro donde hablas de museos de Bogotá, Monserrate, universidades, el Chorro de Quevedo, Transmilenio, parques de diversión, la carrera séptima, el Tunal, un montón de investigaciones. Entonces, a lo que vamos es a empezar a meternos en algunas de ellas. Tú le dedicas un capítulo entero a Monserrate, pero para que la gente sepa qué es Monserrate, Alejandro Bernal se ha preparado un poco la historia de este cerro. Sí, Juanje, uno de los cerros más importantes aquí de la ciudad, me atrevería a decir que uno de los grandes emblemas de Bogotá, el Cerro de Monserrate, un lugar que a sus 3.152 metros a nivel del mar parece vigilar desde la noche de los tiempos a nuestra ciudad. Hay que tener en cuenta que Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 por parte de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y un dato particular, Juanje, Howard y oyentes, al Cerro de Monserrate, tal y como le decimos hoy en día, en la época prehispánica, los aborígenes denominaban este lugar como Tensacá, que también con el paso del tiempo se le llegó a denominar como el pie de abuelo. Y hay algo muy particular sobre Monserrate y Bogotá, que es una relación bipartita y que siempre ha estado presente en nuestra ciudad. Por ejemplo, el presidente del nuevo reino de Granada, el señor Juan de Borja, autorizó a don Pedro Solís de Valenzuela en el año 1640 la construcción de la capilla que hoy en día se encuentra incluso hasta este momento allá en Monserrate, una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, que curiosamente tiene un santuario ubicado en la provincia de Barcelona, allá en tu natal España, Juanje. Como dato también bastante importante para adentrar a nuestros oyentes dentro del contexto de lo que representa Monserrate para nosotros, hay que tener en cuenta que cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada y los demás conquistadores a este punto de la geografía colombiana, ese cerro era un lugar en el cual
Los muiscas realizaban rituales, lo consideraban un lugar sagrado, así que en este punto convergieron no solamente estas creencias de este pueblo, de esta cultura aborigen, que habitó hace siglos este punto de Colombia, aquí, Bogotá, sino que también los españoles de inmediato consideraron que era una buena idea poder construir un templo en este lugar, cristianizar a partir de ese lugar tan emblemático y tan representativo, pues en este caso a los habitantes de esta meseta bogotana. Entre la década de 1620 y 1630, Juanje, era la costumbre celebrar algo que se conoció como la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro Alto de las Nieves, así se le denominaba previamente al cerro de Monserrate. Y es más, la Hermandad de la Santa Cruz promovió la devoción precisamente hacia este símbolo eclesiástico. Se construyeron estaciones por el camino de ascenso al cerro. Imagínate, Juan, que estamos hablando del siglo XVII, ya desde esa época estaban este tipo de costumbres, y esas estaciones representaban los santos lugares de Jerusalén. Se colocaron en cada una de ellas una cruz y un letrero que enseñaba el misterio, que en este caso intentaba develar pues una procesión, un camino que realizaba Cristo. Es decir, desde pleno siglo XVII, Juanje, ya se intentaba realmente a través de este punto tan neurálgico en Bogotá promover no solamente la adoración a la cruz, sino hacer ese símil con Jerusalén, Juanje. Básicamente como en muchos lugares de Europa, los europeos repitieron lo mismo, cogían lugares paganos y los cristianizaban porque se daban cuenta que así era más fácil seguir manteniendo todo este halo de lugar sagrado y quitaban lo hereje, y bueno, lo hereje desde su punto de vista, sí, ¿vale? Y lo cristianizaban. Y en este caso, pues esto arrancó desde el siglo XVII, según tú comentas, con hacer un Vía Crucis, una iglesia y todo lo demás. Algo muy interesante es que la ermita que se construyó sobre el cerro de Monserrate se le denominó originalmente como la ermita de Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. Esto ocurrió oficialmente en el año 1650. La elección de la advocación se debió a que un tío de Pedro Solís y Valenzuela, un personaje fundamental para la construcción de esta ermita, había sido anteriormente abad del monasterio de Nuestra Señora de Montserrat en Cataluña, así que era un hombre que realmente tenía una vocación muy importante hacia esta Virgen, así que por eso se consagró en su momento a esta figura muy representativa dentro del catolicismo en España. Hay algo muy curioso, y es que fueron pasando los años, Juanje, y hacia el año 1656 se encargó la construcción de un Cristo crucificado y la de un Señor caído. Ojo, la del Señor caído de Monserrate es una figura que con el paso de los tiempos tomaría incluso una imagen casi que milagrosa, Juanje, casi que más religiosa, que suscitó muchísima devoción aquí en la ciudad. En un comienzo, estas esculturas que fueron encargadas, le reitero, en 1656, fueron colocados en un lugar lateral de la ermita, por las que se construyeron una serie de capillas para la adoración de la figura de Cristo. Recuerden, el cerro inicialmente estaba consagrado a la Virgen de Montserrat, Juanje, pero con el paso del tiempo la devoción hacia la figura, no solo de la cruz, sino de este Señor caído, se volvió realmente importante, se convirtió realmente en un ícono tan popular, Juanje, que desde hace siglos gran cantidad de los pobladores de Bogotá comenzaron a comentar que este Señor caído podía realizar auténticos portentos. Algunos bogotanos de antaño y hasta nuestros días han documentado cómo a esta figura del Señor caído de Monserrate le crece el cabello. Comentan que cuando realizan peregrinaciones con él, por lo general en Semana Santa, la estatua parece pesar más que cuando la suben, o sea, como si hubiera una variación del peso de esta figura eclesiástica, y hay una gran cantidad de reportes de personas que han sido curados de auténticas dolencias, de enfermedades realmente complicadas, cuando se han consagrado a esta figura de este Señor caído de Monserrate. Por eso es una figura, valga la redundancia, que ha suscitado tanta devoción en esta ciudad.
Pues has hecho una exposición genial, magistral. O sea, básicamente era un lugar sagrado cuando los muiscas y se convierte en un lugar sagrado para el cristianismo debido a que se le atribuye facetas milagrosas a las diferentes estatuas que hay allá. Yo solamente he estado una vez, Sí. ¿vale? Se nota ya la falta de oxígeno arriba, se nota bastante. Es que Juanje, son 3.152 metros sobre el nivel del mar. O sea, es Sí, mucho claro. más alta que la ciudad. Y bueno, y el tema de Monserrate viene de que el sacerdote que estuvo allí al principio de todo esto, pues tenía relación con Montserrat en Barcelona, que es curioso, porque se habla de que Montserrat y las vírgenes negras tienen que ver con el culto a Isis, que se expande por todo el Mediterráneo, y lo que era pagano se hace cristiano, y aquí vuelve a ser lo mismo, lo que era pagano se hace cristiano, ese lugar sagrado para los muiscas. Juanje, una acotación muy rápida. Cuando fuiste a Monserrate, ¿fuiste con tu ex esposa? No, ya sabía lo de la leyenda, que si vas con tu mujer a Monserrate te divorcias y no sé qué, entonces no. Sí, yo no. leyenda rápida para la gente que no sea de Bogotá y que sea del extranjero. Se comenta que si subes con una pareja al Cerro de Monserrate, esa relación está destinada a fracasar. Así que Bogotá es la ciudad del divorcio express, ya lo saben. Efectivamente, y no te imaginas la plata que te ahorras de esa forma. Así que, bueno, y ahora vamos a Howard Gutiérrez. Howard, ¿cómo te interesa por el Cerro de Montserrat y cómo comienzan tus investigaciones allí? Bueno, muy buena toda esa presentación de Monserrate, claro. El Cerro de Monserrate me interesó por las cartas del papá de un conocido que le gustaba mucho explorar no solo el Cerro de Monserrate, sino el Cerro de Guadalupe. Si el Cerro de Monserrate le llaman pie de abuelo, al de Guadalupe le llaman pie de abuela. Y en esas cartas él explicaba que él estaba en busca de una cueva en Monserrate. Una cueva que según él se adentraba como en un mundo intraterreno, que llaman, y dedicó toda su vida a eso, y no solo, como digo, no solo ahí, sino en el Salto del Tequendama también dice que habían. Entonces a mí me interesó muchísimo eso, y traté de buscar dicha cueva con él, según los apuntes que tenía su papá, porque él desapareció un día en el que dijo que se iba a ir para allá porque ya la había encontrado. Si se metió por allá o no, no se sabe, pero todo lo que le dejaba escrito a su hijo era: necesito irme a la cueva que queda en Monserrate, y según él había hecho un mapa que supuestamente esos túneles comunicaban entre Monserrate y el Salto del Tequendama que queda en Soacha, pero pues haciendo mi investigación de pronto hasta Guadalupe, y no sé con qué tipo de tecnología lo habrán hecho o cómo, que comunique de forma interna una montaña con la otra, pero hasta el Salto del Tequendama sí ya es muy, muy lejos. Pero esos túneles existen, Howard. Yo he buscado y no he encontrado uno. Claro está que no se puede buscar fácilmente porque como el camino está marcado y está prohibido, entre comillas, saltarse a los terrenos aledaños a este sendero, por temas de los perros ferales, que la gente antes en su ignorancia o en su desespero iban a Monserrate y dejaban a los perros pequeños abandonados allá. Y ellos se convirtieron en más o menos agresivos y no es conveniente estar por allá. Entre comillas, es prohibido. Se puede perder uno, como el alcalde de Bogotá, Peñalosa, que se perdió por allá. Es muy fácil perderse y salir de ahí también es muy difícil. Entonces, pero sí fui con él, pero fui directamente como a las marcas que había dejado su papá. No encontré nada. Tengo la historia, tengo más o menos como las fotografías del lugar por donde más o menos debió ser, pero yo hasta el momento no he encontrado un túnel, solo tengo la historia del papá. Ok, y una vez que llegas allí empiezas a recopilar y recoger testimonios que te hablan de otros hechos anómalos. Yo no he escuchado los testimonios, vamos a escucharlos ahora, ¿vale? Y, por ejemplo, yo sí tengo que decir que a mí una vez un taxista me dijo que trabajaba en seguridad allí y que vio unas esferas de luz salir desde el cerro hacia el cielo. Y eso me dejó en shock, ¿vale? Fue un taxista que me llevó un día a Noche de Misterio en Caracol y como me reconoció por la voz, me contó
esa historia. O sea, tú empiezas a ir a Montserrat y luego ya empiezas a recopilar testimonios de trabajadores de allí, ¿o era gente que pasaba por allá? No, entonces esos días fui hablando también con otras personas para ver si ellos de pronto, trabajadores, conocían esto del túnel. Algunos, vigilantes que obviamente son los que pasan todas las noches allí y pasaban de testimonio a testimonio. Siempre fue un poco difícil porque aquí que alguien, un trabajador, diga alguna información relacionada a un sitio de estos es prácticamente perder el trabajo. Sí, lo pueden echar, sí. Qué triste esto, ¿eh? Los pueden echar, entonces era muy, muy complicado hasta que di con una persona que, o sea, también lleva esto en la sangre del misterio y que ama profundamente los cerros de Bogotá. Y dice, prácticamente me daba a entender que me ayudaba con los testimonios también de los otros trabajadores, pero con tal que yo hiciera también conciencia de que cuidáramos los cerros, de muchas cosas a través de mis redes sociales, tema que se hizo, pero siempre todo en el anonimato. Y hay algo también curioso en Monserrate. Yo di con una persona que me contaba partes o, temas que normalmente no se encuentran mucho en internet y que también he sido como consultando muy a menudo. Y era uno de esos que normalmente las personas acudían al Cerro de Monserrate con las cenizas de sus familiares y las van regando por el camino, en los costados o por el camino, hasta que llegan a la parte de arriba. El otro, que existe un tronco, fue cortado. Eso me lo contó un trabajador de uno de los restaurantes, un tronco que existía ahí desde la época de Pablo Escobar, todavía está, pero creo que cerraron un poco el paso, donde citaban a los que iban a asesinar para que cayeran hasta el fondo del barranco. Todavía existe ese tronco, tiene un nombre específico que no me acuerdo, tiene algo que ver con el tronco de la serpiente o cabezas de serpiente, algo así. Y el otro me pareció muy curioso, y es que se supone o dicen que en tiempos de los muiscas ellos veían en los cerros de Guadalupe y de Monserrate que pasaba una luz de un lado al otro, y cada vez que entraba al cerro alumbraba un poquito más y entraba al otro. Y ellos eso lo hicieron como un juego para ellos diferenciar de sus dioses. Decía, ese es el juego de los dioses, entrar de una montaña a otra. Y empezaron a ubicar una serie de, como podemos decir, canchas de extremo a extremo en forma de triángulo, y lanzaban una piedra, lanzaban algo para que encajara en ese otro lado. Hay quienes dicen que pudo haber sido ese el famoso tejo de hoy en día, que jugamos tejo de un lado a otro, pero pues otros también tienen la historia que viene directamente de Boyacá o del Tolima. Hay muchas versiones sobre esto, pero esa me dejó inquieto y todavía la sigo investigando. No es tan fácil, pero es inquietante esa parte. Lugar sagrado para los muiscas y lugar donde se harían infinidad de rituales que por desgracia desconocemos porque no hay textos, ¿vale? Pero qué buenísima tu investigación. Bueno, vamos a darle pie a un testimonio que es el de... mira, como nos faltan pocos minutos, vamos a poner el de logística, una persona de logística. Alejandro. Buenas tardes. Bueno, primero que todo les voy a comentar o a contar dos experiencias que tuve trabajando en Monserrate. Vamos con la primera. Esa vez fue un viernes de carga, y ya a la madrugada, pues yo iba solo llegando ya a la casa, a donde se guardan las carnes y todo eso. Llegué a la casa, abrí, en el momento que yo abrí iba a ingresar con parte de la mercancía, vi a alguien que estaba subiendo las escaleras, un bulto negro, como una túnica negra que subió y dobló hacia arriba. Yo dije, ve, me ganaron. Entonces en ese momento pues yo dije, pero es raro porque nadie venía delante mío. De todas maneras yo subí a llevar lo que traía carne, para meterlo a la nevera. Gran sorpresa, cuando estuve en la parte de arriba no había absolutamente nadie, solo estaba yo. Pues lógicamente yo me asusté mucho y dejé eso ahí rápidamente y me bajé. Esa fue una de las experiencias. La otra, estábamos con el jefe en el taller una tarde trabajando. Y ya nos pusimos a hablar, eran como las 3:30 de la tarde, ahí hablando los dos, cuando de pronto nos apagaron la luz. Y tremendo susto que nos llevamos.
Ahí mismo salimos corriendo de ahí, cerramos y nos fuimos pues a cambiarnos y todos asustados. Eso es todo. Pues hay más historias, pero más adelantico de pronto le cuento. Más adelantico de pronto le cuento. Esa frase es muy colombiana, que todavía no te tenía mucha confianza, Howard. Ensotanados. Esto es una cosa que aparece mucho en diferentes fenómenos paranormales. Dice que ve una persona con una túnica que está llegando antes que él. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en España, en la región de Extremadura, hay algunos casos de ensotanados que dan un miedo que no te puedes imaginar, relacionados con cementerios y con otros lugares, que hay gente también que relaciona incluso con las ánimas benditas. ¿En qué contexto conseguiste este testimonio, Howard? Sí, ese fue como el relato general principal y ya después comenzamos a seguir hablando. Este y la mayoría de los que van a escuchar lo conseguí después de entender que en algún momento de la historia de los cerros de Bogotá existió un desalojo de unos barrios y Monserrate no fue la excepción. Existió un desalojo de un barrio que se dice que era muy peligroso, de seguridad, donde moría mucha gente, donde se practicaban, como lo decía ahorita antes de emitir, que pasa ahorita en María Paz, en el barrio María Paz, hay una casa de un piso cerca a un humedal, está completamente negra y se hacen una serie de pactos o temas oscuros. Pactos con el demonio. Eso, que van más acorde a la creencia de las personas, pero en María Paz hay una casa así. Eso lo comentaba. Entonces en estos había de todo. Era como una zona rosa, una zona de tolerancia. Allá se desalojó esta parte, se desalojó también el Cerro de los Laches y se desalojó Buenos Aires, si no estoy más que se llama, por temas de seguridad y temas de terremotos. Ya después la gente vuelve y retoma todo esto, no de Monserrate sino los otros, pero las muertes, el tipo de el derramamiento de sangre y todo esto quedó allí. Y antes de que volvieran a habitar o a que el sendero de Monserrate, porque yo de niño me acuerdo que eso era solo tierra y era así de gente y uno podía irse hasta por los bordes, antes de que pasara todo esto, comenzó a bajar personas diciendo que habían tenido milagros o le habían cumplido alguna petición, porque subían arrodillados o gateando, cosas así, y fue cambiando un poco, pero el tema es que a los trabajadores del sitio sí les pasan cosas y no son cosas muy relacionadas al tema de milagros o de ángeles, una que otra sí, pero no es relacionado a eso. ¿Qué fue lo que yo traté de hacer? Es también ver la vida del Señor antes de que le pasara eso o antes de que le sucedan todo ese tipo de cosas. Si hay algo, y es que cuando están ellos, tienen alguna serie de problemas personales, familiares, y ese mismo día llegan, les pasa algo paranormal o algo extraño que no tiene alguna explicación, pero que termina siendo prácticamente la misma entidad que se les aparece, y para unos es un extraterrestre, para otros es un ser sombra, para otros es un señor con un sombrero. Cada uno tiene una definición distinta de lo que ven, pero una práctica de que le movieron la puerta o que lo empujaron, que le tocaron, algo distinta. Ya después logré una recopilación un poco más a detalle de otra historia que tiene que ver con el funicular, pero eso ya es otro tema. Pero la del Señor, sí, la del Señor es más o menos de unas 5 conversaciones que ya comencé a entender un poco más de qué venía, pero a partir de su vida antes de. ¿Te dio más detalles de ese ensotanado, cómo era? Sí. Dicen que es como una figura similar a la de... Puedo hacer una referencia acá a un dementor de esas películas de Harry Potter. De una estatura bastante alta, más o menos, si no estoy mal, eran 2 metros con 71, 3, que podía ver y que emitía prácticamente, o sea, si existe la luz de algo,
la tapaba, no era transparente, no era translúcido, no era ningún ectoplasma que normalmente dicen que pasaba a aquellos investigadores paranormales de hace mucho. Entonces él dice que era prácticamente como ver que alguien llegó, pero era muy alto como un dementor, que emitía algo, sí, emitía una serie de como de energía que a él le producía miedo, pero no hubo una comunicación en sí con él, él no sabe ni por qué se le aparece, el otro jefe, él tampoco sabe por qué se le aparece, qué busca, qué quiere, porque no se comunica como tal, ni les dice nada, simplemente como por... Un ser muy alto, ensotanado, que se les aparece, les da un pánico tremendo, obviamente, y esto me recuerda sí, a otros casos, por ejemplo, en Extremadura. Lourdes Gómez, que es una súper investigadora, un día a ver si hacemos con ella un programa sobre ensotanados. Qué curioso, o sea, que no solamente lo vio él, sino que lo vieron otras muchas personas a este ensotanado que se aparece por Montserrat. Y fijaros qué cosa tan loca, es un lugar sagrado, pero a la vez se ven espectros. Era un lugar sagrado pagano también, que parece en el fondo ser como una especie de portal interdimensional. En mi opinión, la vuestra a través del numeral Bogotá Caracol. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Bogotá Caracol. Hoy dándonos un paseo por los aspectos más desconocidos de esta ciudad, por lugares donde de repente nacen las sombras, lugares donde de repente esas sombras caminan, no sé por qué, e intentan comunicarse con los vivos. Algo que sucede en diferentes lugares del mundo, pero que Howard Gutiérrez nos lo está ilustrando hoy de una forma magistral, gracias a las investigaciones que están plasmadas en su libro Conexión Enigma. Investigaciones que podéis ver también con más detalles si vais al canal de YouTube Conexión Enigma. Estábamos hablando del Cerro de Monserrate, pudimos escuchar un testimonio donde aparece un ensotanado, pero es que tenemos más testimonios. Entonces yo creo que mejor directamente vamos a escuchar otro testimonio y lo volvemos a comentar. Alejandro, pon el de trabajadora. Primero que todo, hay una cosa y es que el Cerro de Monserrate es muy importante, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia de la civilización que ha habitado este territorio. Para nadie es un secreto que con la construcción de el camino y del túnel del funicular se presentaron bastantes incidentes con los trabajadores por las condiciones en las que trabajaban estos, sin ningún tipo de garantía ni protección. Y hubo pérdidas humanas, hubo algunas muertes. También hubo inconvenientes con la iglesia, la cual se incendió en un tiempo y también sufrió daños en la infraestructura tiempo después por un temblor. Bueno, con exactitud no sé qué era Monserrate antes de ser el santuario católico que hoy conocemos. Sin embargo, sí sé que era muy importante para nuestros ancestros. No solo Monserrate, sino Guadalupe y el Cerro de las Cruces, en general los cerros orientales. Dice un mito que escuché hace poco, que en esa zona de los cerros orientales habita un guardián, que era quien se encargaba de proteger toda la zona de lo que es hoy día Bogotá y tal vez un poco más. Su protección se extendía a lo largo de las fuentes hídricas, de los recursos hídricos que se extienden a lo largo de Bogotá, los ríos. Y este guardián descargó una maldición después de que fueron profanados sus lugares santos con la colonización y el desarrollo de la civilización actual.
La maldición reza que en los lugares donde haya algún recurso hídrico va a haber miseria, crimen, suciedad, bla. Que explica un poco lo que vemos hoy día, como em, toda la suciedad que hay en los caños, la inseguridad que se presenta alrededor. Bueno, así lo interpreto yo. Uno de estos lugares, por ejemplo, sería La Jiménez, que era un lugar sagrado y que ahora es demasiado tensionante energéticamente. La última historia que yo conocí de la anterior empresa de seguridad del Cerro de Monserrate sucedió unos días antes de que cambiaran la empresa, de que ellos salieran y comenzara a trabajar la otra empresa. Resulta que en la parte superior hay dos restaurantes que son dos casas muy antiguas, una de ellas trasladada desde Chapinero hasta Monserrate, Casa San Isidro y Casa Santa Clara. Estos dos lugares son los lugares de mayor actividad paranormal en el cerro. Normalmente, según lo que contaban los guardas, sí se encendía y se apagaban las luces del lugar. Pero ellos creían que era como un corto que había en la zona, un corto que había en algún arreglo eléctrico o algo así. Ese día que sucedieron los hechos, no solo se prendieron las luces, sino también se prendió el sonido. Cuando uno de los guardas que estaba en ese punto fue a revisar qué era, tanto el sonido como las luces estaban desactivados, como tacos abajo y las cosas estaban desconectadas. Entonces él no encontró explicación a que el sonido y las luces se encendieran. Lo que cuenta el guarda, lo que me contó el guarda ese día, el que ingresó al restaurante Santa Clara a revisar, me decía que cuando él se asomó y vio que todo estaba desconectado, de nuevo se prendió el sistema de sonido y de luces y comenzó a cambiarse, como a mostrarse figuras dentro de la pantalla como intermitentes, a cambiar frenéticamente la música. Y él estaba viendo todo esto en la pantalla. Y le pareció muy, muy extraño. Bueno. Luego él pidió refuerzos. Le pidió al compañero que viniera a apoyarlo. Y cuando el compañero llegó a apoyarlo, lo que cuenta el compañero que estaba en la parte de afuera que llegó a apoyarlo es que en las sillas que se encuentran afuera del restaurante San Isidro habían 3 personas sentadas. Él pensaba que eran borrachos que de pronto se habían quedado el día anterior y que no habían bajado en el último viaje. Y antes de ir a donde el compañero le había llamado, él se dirigió a revisar quiénes eran estas figuras. Cuando se fue acercando, se dio cuenta que realmente no eran personas, sino eran como figuras oscuras, como sombras, y cuando él se acercó más o menos unos 10 pasos, estas figuras se disolvieron como humo negro, según lo que contó el compañero. Al día siguiente, cuando ellos me comentaron esta situación, bueno, ellos me dijeron que habían sucedido los hechos aproximadamente a las 2 de la mañana y que después de eso no volvió a suceder nada más. Sin embargo, uno de ellos quedó bastante afectado y no me quiso comentar todo lo que yo estoy relatando, me lo contó solo el compañero de apellido Bel,
que fue el que ingresó al restaurante Santa Clara a revisar, y posteriormente recibió como la alerta del compañero y me contó las dos historias. El otro compañero pues quedó muy afectado y no me quiso contar nada, no me quiso decir nada, simplemente guardó silencio y me dijo que habían cosas que había que respetar. Esa fue la última historia de la compañía que se encargaba de la seguridad en el Cerro de Monserrate. Madre mía, vaya testimonio. Lo que estoy entendiendo aquí es básicamente que esta señora comenta, una trabajadora del lugar, que fallecieron diferentes personas cuando se hizo el funicular porque las condiciones de los trabajadores eran nefastas. No sé en qué año sería eso, luego lo miramos a ver si podemos encontrarlo, ese dato, y narra cómo diferentes vigilantes de seguridad han tenido y han sido testigos de diferentes fenómenos anómalos, tanto en el restaurante San Isidro como en el restaurante Santa Clara. Y además con un episodio donde aparecen tres sombras que cuando él se acerca hasta ellas desaparece. Alejandro Bernal. Juanje, el funicular de Bogotá inició su construcción el 13 de agosto de 1953 y fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955, es decir, estamos hablando del primer lustro de la década de los 50 después del Bogotazo. Muchas gracias por el dato. Howard Gutiérrez, ¿luego pudiste llegar a hablar con alguno de estos guardias de seguridad o nunca quisieron hablar? Sí, como lo decía al inicio, por fortuna, gracias a los trabajos que yo tuve antes me hice a amigos y cercanos de muchas personas. Yo trabajé en vigilancia 4 años y ahí tengo infinidad de compañeros que aún siguen trabajando en vigilancia, y gracias a uno de ellos fue que yo pude seguir con el relato, con este relato específico de la casa, y fueron ellos, fueron mis ojos y las personas que estaban allá, porque en la noche prácticamente no se puede subir estando ellos, es prohibido, pero ellos sí me ayudaron bastante, grabaron algunas cosas con su celular de actividad que se presenciaba en el sitio, de lejos, de cerca, lo que escuchaban, también a veces escuchaban como risas, están grabadas, yo tengo eso de lo que ellos me enviaron. Mi compañero duró ahí el mes, dijo que no más. Para él, aparte de que está la iglesia, para él de noche es un lugar que él no se sentía tranquilo, no se sentía bien, le generaba más miedo estar ahí que estar, digamos, en un hospital de noche. Pero sí, eso por ese lado. Cuando él me envía estos videos y estos videos con audio en oscuridad, claro, inicia una especie de persecución de por qué salieron estos testimonios, de dónde, quién los está diciendo, por qué están haciendo prácticamente, entre comillas, quedar mal el cerro. Y pues él también decide que no quiere entrar en ese juego de culpas. Pero me da un contacto de una persona que trabaja en uno de estos restaurantes, y él, siendo un señor que lleva años trabajando allá, me dice: aquí es en Semana Santa donde pasa eso. Yo presencialmente lo tengo grabado, y dice: yo lo viví una Semana Santa que estuve acá hasta tarde, era un festivo, y él tenía que estarse ahí y ya pasar la noche para al otro día irse, se los llevaban. Y él dice: salió hasta la reja donde está el camino que dirige a los 2 restaurantes, y ahí ve a una señora de blanco que le pide el favor que la guíe, normal como nos podremos estar viendo nosotros, y él le dice: sí, claro, puede seguir aquí a la derecha, no sé qué. Dice: pero usted me puede ayudar arrastrando esto, y la señora venía arrastrando unas cadenas, y a él se le hizo raro, pensó que era molestando en Semana Santa o estaba de pronto disfrazada, porque era físicamente ver a una persona, y él le dice: siga por ahí, ella sigue,
él se desvía un momentico así de la vista, cuando voltea a ver ya la señora no estaba. Él lo relaciona a que es un señor ya, obviamente, es bastante adulto, pero él tiene una hipótesis que de pronto yo puedo compartir. Todo esto es un problema también de creencias religiosas, porque él dice que en Semana Santa donde más pasa por el tema religioso, pero él lo relaciona a que normalmente los fantasmas que él ha percibido, no solo en el Monserrate, sino en su casa o en otros lugares de Bogotá, son de mujeres, porque acá han asesinado demasiadas mujeres y casi no son hombres, y son vestidos de blanco, seguramente porque están buscando esa luz. Hasta ahí pues yo no entro porque yo no tengo ningún don especial para saberlo si sí o si no, yo solo pues busco los relatos. Pero así como él da esa explicación, uno dice, bueno, puede ser, así da mi compañero vigilante también, es que son sombras como si jugaran con nosotros, llegamos donde ellas o las alumbramos y ¡pum!, desaparecen. Otros relatos también que sueltan cosas como desde el techo no, desde el aire, y caen cerca, como en el pasto, y suena ¡pum!, como si tumbaran una campana, y suena. Eso también lo han registrado. Eso lo tengo en video, no lo he publicado porque ya sabemos, no he podido publicarlo. Pero entonces eso es, y es increíble todo lo que tiene Monserrate, que yo la verdad no le había prestado atención, solo cuando comencé a indagar más y más y más, fue que yo dije, eso tiene algo interesante que contar. Que quede claro que aquí no queremos hacer mala publicidad ni de Monserrate ni de absolutamente nada. Estamos haciendo periodismo y hay una serie de testimonios que os los estamos poniendo de que hay actividad paranormal en el lugar. Y estáis escuchando a los testigos y luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Alejandro Bernal. Hay algo que me impacta bastante de la investigación de Howard, y es como él nos comenta que la gran cantidad de testimonios que él ha recabado habla de espíritus, de presencias de mujeres, y esto me hace recordar a un personaje del que también ya hablamos aquí en Noche de Misterio, Freddy Armando Valencia, el monstruo de Monserrate, un hombre que fue condenado precisamente hace un tiempo por haber ultimado a 9 mujeres. Hay un par más que están siendo al día de hoy investigadas, no fueron identificadas por las autoridades, pero Juan, el monstruo de Monserrate, llegó a afirmar el haber asesinado a 100 mujeres en este lugar. No se pudieron encontrar esas pruebas, sin embargo, es muy llamativo este caso, precisamente con lo que nos comentaba Howard. Es un programa de hace unas semanas, el podcast se llama Los monstruos sí existen, y efectivamente él afirmaba haber asesinado a más de 100 allí en Montserrat. ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? Esto de los espectros de fantasmas de mujeres, la opinión vuestra a través del numeral Bogotá Caracol. Sí, tengo que decir que la investigación de Howard Gutiérrez me parece buenísima, nadie se había acercado a estos lugares y son hechos. Y los hechos están ahí. Cada uno de ustedes, igual que nosotros, tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que sucede en Montserrat y por qué. Pero sí es un lugar de tragedias, no solamente por las personas que fallecieron en el tema del funicular, sino es un lugar pagano que se cristianiza, y es un lugar donde, por desgracia, este señor, el famoso monstruo de Monserrate, pues acabó con la vida de muchas personas. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio, a ver qué os parece, y lo seguimos comentando. Alejandro Bernal, ¿me pones el audio de mantenimiento, por favor? Bueno, lo que te voy a contar pasó hace más o menos unos 3 años. En ese tiempo ejercía labores de auxiliar de mantenimiento. Teníamos que, digamos, hacer todo el aseo, mantener el santuario bien, cualquier cosa que saliera mal, arreglarla. Y ese día teníamos carga, que es subir mercancía y bajar los desechos. La carga era a las 4 de la mañana, más o menos. Entonces tenías la opción de quedarte en la casa de empleados, que es la casa antigüita que está ahí al lado de la casa rectoral, o llegar a las 4 de la mañana. Entonces me quedaba un poco difícil, entonces yo decidí quedarme. Un compañero y yo decidimos quedarnos esa vez. Yo ya hablaba con él y él pues dijo que se quedaba, entonces yo me confié, porque no era, digamos, capaz de quedarme solo. Entonces yo también me quedé. Pero ese día llegué un poquitico tarde, llegué como a las 9:30 de la noche, pues para amanecer a las 4 de la mañana. Y llegué y ya todas las puertas, ya todo estaba apagado, ya todo estaba cerrado, todo estaba solísimo.
Y llegué y pensé que en el cuarto siguiente pues estaba mi compañero. Y bueno, yo dije, bueno, lo dejaré dormir y me fui a mi cuarto y ahí me quedé durmiendo. Bueno, tratando de dormir. Y eran más o menos como las 10, 10:30 de la noche y empezaron como a golpear, pero golpear suavecito, o sea, un solo golpeo. Y pues yo pensé que era él y ya estaba como, yo sé, ya quería dormir y me da como pereza abrirle, digamos. Igual él también tiene como fama de molestar, entonces no sé, como que lo único que hice fue gritar como, ah, hombre, no moleste. Y ahí quedé, entonces me quedé otro rato durmiendo y luego sonó como que prendieron el televisor de la casa de empleados, que pues está un poquito fuera de las habitaciones. Y yo como hasta ahora ya ver televisión, pero bueno, lo ignoré. Y al rato empezaron como a girarme la perilla. Yo ni siquiera había puesto pasador, entonces se me hizo raro. Pero lo que te digo, mi compañero pues un poco molestón a veces, entonces yo pensé que estaba molestando. Y así, o sea, solo me puse audífonos y así pasé la noche pensando pues que siempre él era el que me estaba molestando así. Y bueno, llegaron las 4 de la mañana, se me hizo un poquito, digamos, sobre el tiempo. Me levanté rápido, nos tocaba bajar la basura, entonces me levanté rápido. Y apenas abrí la puerta de la casa de empleados, pues vaya sorpresa que me llevé que estaba llegando hasta ahora, estaba llegando con la maleta y todo. Y yo, pues obvio le pregunté que si era que había traído la maleta de algún lado o algo así. Y que porque pues o a qué hora se fue o cómo hizo. Me dijo que no, que él no se quedó en toda la noche, que esa noche yo me quedé prácticamente solo. Y literal fue prácticamente solo porque ni siquiera el padre estaba en la casa rectoral esa noche me quedé completamente solo. Entonces hasta ahorita seguimos teniendo la duda de quién me movió la puerta, quién prendió el televisor, si solo estábamos esos dos, o sea, solo nos tocaba a nosotros dos bajar la basura ese día. Fenómeno poltergeist de los de libro. Ruido, se enciende una televisión, se mueve alguna cosa al pomo de la puerta y él no lo puede explicar. Howard Gutiérrez, qué cantidad de testimonios en Montserrat, ¿no? Son bastantes y estos son como los más cortos. Hay unos que son más impresionantes, pero como digo, no se pueden mostrar, quedan muchos datos específicos del sitio y yo ya en algún momento tuve un inconveniente con esto, pero en este caso en especial, gracias a este caso me di cuenta y conocí, así sea de lejos un poco, el cementerio que tiene justo al lado la iglesia de Monserrate. Tiene un pequeño cementerio y yo lo averigüé, o sea, llegué ahí solo por él, porque yo dije, pudo haber sido que un vigilante, otra persona, estuviera molestando o que quisiera ingresar a la habitación de empleados porque estaba cerrado. No encontré ningún indicio que fuera así, tampoco que no fuera de la otra forma, pero sí encontré que a él esto no le pasa solo ahí, sino le sucede en su hogar, le sucedió un par de veces y ya dejó de pasar de un momento a otro. No tengo tampoco la explicación como tal de esto, pero siempre vuelvo y pregunto al mes y si el relato sigue siendo más o menos igual o igual, si puedo tener el testimonio o la habilidad de una cámara de seguridad de esa noche o de otra persona que pueda corroborar, ahí voy acoplando el testimonio. Yo fui a Monserrate para saber si esto podría ser verdad o no, pero obviamente con la persona que fui también sería como extraño decir, bueno, fui con alguien que me va a dar respuestas. Y no, o sea, fui con alguien que dice que ve ese mundo del más allá, presencias y todo esto, pero no le dije a qué íbamos. Y me dice que ese lugar, el del que estábamos hablando en el audio, tiene una carga energética pesada, pero de seres del bajo astral que normalmente lo llamaba como infantes, que son juguetones y que no solo esa parte, sino parte del cementerio, como les dije, y de otros lugares. Claro, hace parte de lo que yo recopilé, pero pues no me basé completamente en lo que, para concluir con la historia de la persona, no me basé solo en ese testimonio, pero no encontré más de qué pudo haber sido. Me llamaba también, me decía que probablemente
era la persona a la que lo podría estar provocando inconscientemente con su energía. Eso me llamó mucho la atención, por eso fue que comencé a averiguar de él cómo era que estaba viviendo y así. Se llama en psicología, para psicología se llama psicocinesia espontánea recurrente, o sea que él de forma inconsciente, porque está en una situación muy de estrés o cualquier cosa, provoca los fenómenos, ¿vale? Quizás eso explicaría el que luego sucedan también en su casa, que decías que sucedían en su casa, pero el caso es que hay una cantidad de testimonios de Monserrate absurda. Eso es lo que hace suponer o pensar que realmente lo que se llama en parapsicología un fenómeno de infestación, o sea que el lugar, por lo que sea, está impregnado por algo muy terrible que sucedió y que luego esos ecos en el tiempo hacen que vuelva a suceder este tipo de fenómenos. Hay que decir que todo esto de lo que estoy hablando son hipótesis. No sabemos realmente qué sucede, solo podemos constatar los hechos. En este caso los constatamos gracias al trabajo de investigación de Howard Gutiérrez y por eso le tenemos que dar las gracias. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Bogotá Caracol. Hoy sumergiéndonos en la historia oculta de Bogotá y sobre todo en Monserrate, un lugar sagrado para los antiguos muiscas, un lugar sagrado para la Iglesia católica, un lugar lleno de tragedias como los asesinatos que hizo allí el psico-killer, el monstruo de Monserrate, y un lugar que nos está mostrando otra cara gracias a la maravillosa investigación de Howard Gutiérrez que nos está compartiendo aquí esta noche. Recordar que su canal de YouTube se llama Conexión Enigma. Y si os parece, sigamos con los testimonios en este cuarto bloque, porque de lo que estamos hablando aquí, que hacemos periodismo de misterio, es de hechos, ¿vale? Así que vamos a ir comentando este último testimonio. Listo, voy a tratar de contar la historia sin omitir pues información alguna. Bueno, la historia que les voy a contar tiene lugar en el Cerro de Monserrate. Creo que para la mayoría de las personas que habitan en Bogotá es un lugar conocido y pues a nivel nacional también es un lugar emblemático por ser un lugar turístico, un sitio religioso y pues nada, ser digamos que el icono turístico en Bogotá. Bueno, los hechos se desarrollaron este mes, a inicios de este mes, finales del mes de enero. Tuvieron lugar en la parte superior de la montaña. Fueron sucesos que ocurrieron en la noche del domingo, no recuerdo qué fecha exactamente. Yo me encontraba en la montaña, en el cerro, junto con los guardas, las personas encargadas de la seguridad del sitio. Bueno, primero que nada voy a contextualizarlos un poco de por qué me encontraba, pues digamos, a esa hora en la montaña. Bueno, como algunos sabrán, el Cerro de Monserrate maneja dos servicios, el servicio de funicular y el servicio de teleférico. En la parte superior se encuentra respectivamente el cuarto de máquinas o de operación de cada uno de los equipos. Entonces, si nos ubicamos en la parte superior del cerro, en la parte más baja de la cima se encontraría la estación del funicular y en la parte intermedia, antes de llegar al santuario en sí, quedaría la estación del teleférico. Bueno, yo me encontraba en el cerro haciendo unas vacaciones, pues un compañero salió de licencia y pues había que cubrirlo. Entonces, la lógica del asunto es que en cada una de las máquinas, en cada una de las estaciones, haya una persona encargada de esto, en caso de que llegara a pasar alguna eventualidad, de que se requiera mover los equipos, subir a alguien de manera urgente. Entonces esa persona es la encargada de ahí, de esas tareas. Y en sí, pues tiene que pasar la noche en la montaña. Bueno, volviendo a la historia, ese día me encontraba pues trabajando normalmente.
Se cerró la operación a eso de las 7:30 de la noche. Bueno, mis compañeros de trabajo en su mayoría bajaron pues para irse a sus casas. Se hizo el cierre total de la montaña, se hizo como la revisión de todos los puntos en donde hay turismo y nos cercioramos en sí de que no haya, sí, que no hubiese público. Entonces, eso digamos que lo que se hace normalmente, se hace el cierre de todos los sitios, todos los lugares, restaurantes, baños, los salones de teleférico, de funicular, de la iglesia. Se hace el cierre total de la montaña y pues ya en ese momento solo quedaría como en la parte superior los dos maquinistas, que en este caso me incluyo porque me tocó quedarme supliendo a mi compañero y otro señor, y acompañándonos estaban unos 3 guardas de seguridad en toda la montaña. Entonces, bueno, estaba contando que ese día se cerró la operación tipo 7:30, se hizo lo que normalmente se hace en el cierre. Yo me encontraba en la estación del teleférico, pero entonces el sitio donde uno se queda es una habitación muy pequeña. No cuenta con, digamos, con equipos para cocinar, no hay una estufa, no hay un microondas, nada de eso. Por lo cual tuve que movilizarme hasta la estación del funicular, en donde los guardas tienen un cuarto en donde tienen su horno microondas, sus cafeteras, y bueno, decidí bajar a calentar mi almuerzo mi cena, para ya pues irme a descansar. El caso es que yo descendí, bajé hasta la estación del funicular, me encontré con uno de los guardas, encendimos un par de cigarros y empezamos a hablar como de lo que sucedía ahí. Ellos me contaban pues cómo era la experiencia de vivir de pasar la noche en el cerro, de estar como haciendo las rondas en un sitio en donde no hay absolutamente nadie, porque digamos que la zona perimetral a la montaña es cordillera, entonces no se ven casas, asentamientos urbanos tampoco se ven, flujo de personas mucho menos, porque pues no hay nada que hacer por ahí. El caso es que estábamos hablando con uno de los guardas, una persona que de hecho viene del Tolima, me comentaba. Empezamos a hablar de muchas cosas. Él me contó pues que unas noches antes había ocurrido un suceso de que habían escuchado muchos ruidos en la estación del funicular, que ellos hicieron la ronda perimetral normal, no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, seguían escuchando golpeteo, que abrían y cerraban las llaves del agua, golpeaban las puertas, ¿sí? Tocaban los vidrios a veces como golpeteando. En sí me contó como varias cosas. Y también, paralelo a eso, me contaba como historias personales de él, de cómo estando en el Tolima, él había tenido mucho contacto con brujas, o bueno, lo que él creía que eran brujas. Bueno, y esto es siempre a lo colombiano. Le está contando a este señor que ha tenido y que sabe que ha habido experiencias paranormales, pero que al final todo el mundo también, que ha tenido contacto con brujas, tal, o sea, gente que realmente, le gusta el misterio, o más que le gusta el misterio es lo que sucede en Colombia. ¿Y qué es lo que te va contando esta persona, Howard? Claro, él trata de ser detallista porque obviamente se le pidió serlo y trata de explicar un hecho que no solo le ocurre a él, sino como ahorita más adelante lo escuchan, sino a varios al mismo tiempo, algo que les pasa ahí, que logran presenciar o escuchar. Claro, cuando me adelanto un poquito, cuando él comienza a decir lo de este señor vigilante, yo decidí buscarlo a él para saber
él porque dice que tenía más historias y todo, a ver si tenía algo relacionado con esta historia de Monserrate. Y resulta que el señor vigilante, como muchos guardas de seguridad sabrán, en algunas ocasiones tenemos compañeros que están en el puesto porque no sale nada más, o sea, no sale ningún otro tipo de trabajo. Entonces, este otro señor vigilante tenía un trabajo adicional que era trabajar con este tema de la brujería, que aquí en Colombia pues se escucha mucho, se hace mucho, y de historias así hay miles, tanto buenas como malas. La brujería, él me contaba algo ahí súper rápido para que continuemos, que en algún momento a él llegó una señora que quería hacerle daño a su vecina, al hijo de su vecina, a través de lo que normalmente en Colombia decimos que es la mazamorra, porque el hijo había mordido a la hija de la otra vecina y quería acabar con la vida de ella solo porque sí. Cosas de estas eran las que él trabajaba. Que la había mordido, no entiendo esa expresión. Ok, perdón, retomo. El hijo de la vecina estaba jugando con el otro, estaban jugando los dos hijos de ambos vecinos de la cuadra, y uno de esos niños mordió con los dientes al otro jugando. Un mordisco, eso. En son de venganza, pues van para que en la mazamorra le agreguen una serie de cosas de brujería y que el muchacho muere, pero al final, que muriera, pero al final se la terminó comiendo la mamá, y ella es la que se enferma, y él es el que también termina ayudando a esta otra señora, pero él trabaja en vigilancia. Entonces por ese lado también me fui para saber él cómo era que podía presenciar esto de Monserrate. Ok, es una persona que está muy metida en la brujería y tal, nos está comentando episodios paranormales de otros compañeros, sería así, pero él llegó a ser testigo de uno. Sí, está comentando, el que nos habla es el trabajador, quien se encuentra con este señor que está metido en temas de brujería, pero al mismo tiempo es vigilante, y ahí ocurre algo, ellos hablan y ocurre un suceso, podemos llamarlo extraño, sobrenatural, en el cerro. Ahí como para aclarar esa parte. Listo, voy a adelantar un poquito el testimonio a ver qué nos cuenta este señor. Susurros en el aire y como si nos hablara alguien. Sí, no se escuchaba claramente qué decía, pero sí pareciera que nos quisiera decir algo. En ese momento nos invadió el miedo a todos, a todas las personas que estábamos ahí, y ya como a ellos les había pasado algo similar antes. Entraban en modo alerta, y uno de los vigilantes prendió los reflectores de la montaña para tratar de buscar qué era lo que generaba los ruidos. No encontramos absolutamente nada. El caso fue que eran como eso de las 9:30, 10 de la noche. Y ya en ese momento tenía yo que ingresar a la casa del teleférico ya para descansar, porque pues se prenden unas alarmas y ya después de esa hora es imposible ingresar a esos sitios. Entonces me movilicé desde ese punto, desde la estación del funicular inferior, de la estación del funicular superior, perdón, hasta la estación del teleférico superior. Y no sé, no he sentido esa sensación de miedo nunca al andar, como esa sensación de que está uno constantemente vigilado por algo que no sabe qué es. Sin embargo, pues seguí mi camino y escuchaba golpeteos, ruidos en el camino, pero trataba de ignorarlos. Una vez entré ya a la sala del teleférico, activé las alarmas ya para encerrarme ahí. Cerré las puertas, en realidad no pude comer, como que se me quitó el apetito en ese momento. Y decidí ponerme a ver pues una serie en el celular, como para distraerme y tratar de quedarme dormido. En ese momento yo todavía tenía el radio de seguridad, empecé a escuchar que los compañeros, los guardas, empezaron a modularse unos a otros, diciendo que habían visto algo en la estación del funicular, que había caído al piso de la zona donde se hace ejercicio, y que cuando fueron a revisar, a alumbrar con la linterna, esta cosa se levantó y salió a correr y se internó en la montaña, en el bosque.
claro, yo escuché esto y en ese momento quedé helado porque no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Pues esta gente se puso en modo alerta, bajaron a revisar porque tal vez pensaban que habían ingresado, no sé, personas ajenas a la montaña a hacer fechorías o qué sé yo. Entonces se pusieron en modo alerta, revisaron todo, revisaron las llaves del agua porque extrañamente algunas se habían abierto. Entonces fue como un momento bastante peculiar, bastante raro, porque fue un momento en el que reinó el caos, como que el miedo nos tomó por un momento a todos fuera de base y no pensábamos claramente. Pasado esto, no encontramos nada. Yo decidí salir nuevamente de la casa, hablé con uno de los vigilantes, el hombre estaba muy alterado porque pues es la persona con la que en un inicio estábamos hablando de los sucesos que les habían ocurrido a ellos. Bueno, el caso fue que charlamos ahí un rato, yo volví a ingresar, ya el poco sueño que tenía se me había ido. Y decidí, pues, bueno, prendí las luces, me puse a ver pues, de nuevo la serie. La verdad no le prestaba ni atención, sino trataba como de estar muy alerta en otras cosas. En ese punto, en ese momento, yo escuché un golpe dentro de la máquina del teleférico bastante fuerte, como si hubieran abierto una de las ventanas del cuarto de máquinas. Un sonido fuerte. Yo me levanté, no sé la verdad cómo saqué ánimo o valentía para ir a revisar, porque la verdad sí tenía mucho miedo. Entré a la máquina del teleférico, revisé la alarma, no se había activado ninguna alarma, prendí todas las luces, miré pues en el cárcamo donde se estacionan las cabinas y no encontré nada. Y bueno, seguí con mi búsqueda. Cuando ingresé al cuarto de máquinas encontré una de las ventanas abiertas. Entonces yo dije, no, pues tal vez se me quedó abierta y el golpeteo del viento pues la hizo pues que sonara. Llegué arriba, cerré la ventana, perdón, y cuando iba bajando volví a escuchar el mismo sonido, como si algo golpeteara. Pues no sé, vi algo así como lo que podría ser un ave en las tejas, en la parte de arriba del salón del teleférico, pero hacía un sonido bastante fuerte. No creo que sean pisadas de un ave, parecían más las pisadas de una persona. Y me reinó el miedo por un momento, llamé nuevamente a los vigilantes porque les dije que había encontrado, pues que había escuchado un ruido extraño en la máquina, entonces que vinieran a revisar. Hicimos el acompañamiento ahí y nada, no encontramos absolutamente nada. Y bueno, ya eso eran que como la 1 de la mañana, cerca de la 1:30. Ya todo el mundo estaba en alerta, ya ninguno podía descansar. Entonces en ese momento yo ingresé nuevamente al cuarto donde tenía que pasar la noche y empecé a escuchar música. O sea, algo muy raro porque a esa hora ya música en dónde. Sin embargo yo salí y bueno, para las personas que no conocen el cerro, en la parte superior se encuentran 2 restaurantes, San Isidro y Santa Clara. El restaurante Santa Clara es un restaurante muy antiguo, tradicional de Bogotá, que se trasladó al Cerro Monserrate ya hace muchos años. Una noche auténticamente de locura. O sea, estamos hablando de pánico entre los guardias de seguridad, ruidos extraños, susurros, pisadas, golpes. ¿Estos episodios se repetían tan frecuentemente, Howard? Sí, es algo que quería aclarar y es que casi todas las historias relacionadas con trabajadores del sitio pasan prácticamente, son como similares, muy, muy similares. Yo quería consultar, no solo reconstruir también el resto de testimonios de las otras personas, sino consultar con alguien del por qué en las noches, algunas no eran tan noches y vieron que empezó como a las 9 de la noche, y la hora que supuestamente se dice en la teoría fantasmagórica, que son las 3 de la mañana, la medianoche y demás. Yo quería consultar con alguien el por qué el tema de la energía
Y justo con este relato encontré que muchas personas creen en el tema de que Monserrate puede estar maldito y puede tener una energía de catástrofe. Y esto no lo saqué yo de cualquier lado, sino me acuerdo que yo fui con un cura, que decía ser un profeta, un cura de una de las iglesias del barrio Egipto, en Bogotá, quien quería como explicarme desde su punto de vista el por qué pasaban estas cosas. Y él me dijo, me comentaba que eso no pasaba solo desde ahorita, sino que antes en el cerro existía lo que normalmente se le llama los tiempos del ruido, que sonaban cosas en las montañas, algunos dicen que eran Monserrate, otros en otras montañas, pero que incluso el gobierno mandó un destacamento militar para ver si se enfrentaban con alguna entidad del infierno. Desde ahí comenzó como la energía extraña del cerro como tal. Si es de muertos o si es del bajo astral, si es, no tengo respuesta para eso, pero sí hay varias profecías que afirman cosas de catástrofes en Monserrate, como que es un volcán, pero yo lo averigüé con un geólogo y también le hice una pequeña entrevista al Servicio Nacional, Servicio Geológico Colombiano, y no hay posibilidad que eso sea un volcán. Eso ya sí ya queda quieto. Y hay una profecía del padre Francisco Margallo y Duquesne que afirmaba, él decía que el 31 de agosto de un año que yo me sé, en sucesivos terremotos, Monserrate y Guadalupe hundirán a Santa Fe. Y desde ahí había una costumbre que era alejarse de Bogotá cada que llegara esa fecha. Todo esto se fue uniendo a este relato del por qué, yo lo enfoqué así, de por qué esa energía y por qué aparecen este tipo de cosas, por qué supuestamente lo del pájaro, que yo considero que puede ser un pájaro, pero lo otro no, el tipo de actividad que pasaba de voces, de susurros, hasta ahí quedé yo. La verdad no puedo decir más porque lo que me decía uno era igual a lo que me decían los otros y simplemente tengo los testigos. Sí, pero este testimonio ha sido muy ilustrativo. Ruidos extraños, susurros, muy detallado, golpes. Ha caído una cosa, se ha levantado, pero no sabemos qué es. Y que eso, por ejemplo, me impactó. Y que lo otro que a mí me llamó la atención es que todos activaron la parte de la seguridad que normalmente se hace. Está pasando algo, reportamos a la central, reportamos a otros compañeros y todos se pusieron en alerta. Si fuera uno solo o solo él que se lo estuviera imaginando, no es necesario activar tanto el protocolo porque igual sería un problema, siempre es un problema y tiene que estar un registro en una minuta y está ese registro en la minuta de ese día, que es lo curioso. Qué bueno, ¿y ese registro explicando qué? Que activaron el protocolo porque habían escuchado que de pronto se les iban a meter a las malas, ladrones y cosas así, pero que al final no encontraron nada, pero pues está escrito en palabras del otro vigilante. Qué bueno, un documento genial. Oye, tu trabajo periodístico buenísimo, Howard Gutiérrez, a través del canal de YouTube Conexión Enigma, y recomendadísimo este libro. Howard, te tendré que molestar otro día, me no ha dado tiempo, nada más que hablar de Monserrate y listo. Vamos con las conclusiones y cierre de cada uno de nosotros. Alejandro Bernal. Jorge, sobre algo que mencionaba Howard en su intervención, los tiempos del ruido, fue un suceso que ocurrió el 9 de marzo de 1687, cuando un pequeño asteroide cayó en Bogotá y esto suscitó un olor a azufre brutal que hizo que muchas personas pensaran que realmente el infierno se había suscitado en esta parte de la geografía colombiana. Juanje, un recorrido impresionante realmente. Howard, quiero felicitarte públicamente, excelente investigación, excelentes testimonios y bueno, creo que para todos los que somos bogotanos nos sentimos orgullosos de que alguien se haya tomado la molestia de poder recopilar, de poder tratar este tipo de historias porque hacen parte de la cultura y la historia de nuestra ciudad. El misterio es cultura y tú lo has estado reconstruyendo, Howard. De verdad, muchas gracias por tu trabajo y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S.
Y coincido totalmente con Alejandro Bernal, ya no hay nadie que haga investigación de campo. Así que, amigo mío, todas nuestras felicitaciones. Howard Gutiérrez, tu conclusión y tu cierre. Mi conclusión, primero, muchísimas gracias a ambos y a las personas que me escuchan, a las personas que no creen y que me tiran mucho hate porque las historias tiran a ser un poco fantasiosas, pero pues es lo que recopilo. En algún momento iré mejorando poco a poco, aprendiendo de más de este oficio del periodismo, de personas como Juan Jesús Vallejo, como Alexander Bernal y otros periodistas de misterio. Sé que me falta mucho y ahí vamos. Sería genial, perdón, que en algún momento creo que hacen falta más investigadores de campo, que podamos hacer esto, porque lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, solo que nos falta un poco más decimos acá, perrenque y de entender que, bueno, son historias, desde mi punto de vista, puedo sacar muchas conclusiones personales, pero públicas no logro darles una conclusión y siempre vivo como en ese vaivén con las dudas existenciales y que me nace buscar historias paranormales o inexplicables de Colombia. Nomás, espero que les guste el libro, espero que les guste mi trabajo y cualquier otra recomendación para mejorar, abierto completamente a escucharlos. Amigo mío, muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser un luchador, por salir a la calle y rescatar una historia de Bogotá que estaba olvidada y de la que tú te has hecho cronista. Simplemente decir que creo que es Bogotá y es en todo el mundo. Lo imposible está ahí, nos toca redibujar los límites de la realidad, en este caso de una Bogotá oculta y de un cerro de Monserrate que nos ha mostrado una historia que hasta el día de hoy desconocíamos. No sé si un cerro maldito o simplemente un cerro mágico cuya magia no comprendemos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.